Y les damos una cordial bienvenida. Para nosotros como Grupo Vesta es muy importante que ustedes como nuestros clientes pues tengan esta información actualizada, ¿verdad? Más del rubro que es tan cambiante. Y el objetivo principal de esta capacitación es poder reforzar esos conocimientos que ya tenemos o conocemos de la Ley de Transporte Terrestre en Honduras. Entonces, es para nosotros un gusto poder estar con ustedes. Esperamos que esta capacitación llene sus expectativas. Eh, para la dinámica de las consultas, vamos a dejar un espacio al final de la presentación para que ustedes puedan hacer las consultas que tengan al respecto. También les comento que para registros internos vamos a grabar esta capacitación. Sin más preámbulos, les voy a presentar a nuestro facilitador. Él es ingeniero en mecatrónica con maestría en administración de proyectos y actualmente está cursando maestría en dirección logística y de cadena de suministro. Él está certificado como Green Belt Lean Six Sigma y también como auditor interno en BAS. Tiene más de 12 años de experiencia en operaciones logísticas de transporte terrestre en Centroamérica y actualmente es nuestro director de operaciones terrestres. Le dejo con el ingeniero Ubener Castro. Buenas tardes, gracias Noelia. Un gusto para todos. Esta tarde pues, vamos a estar haciendo un repaso de lo que es la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, porque estoy seguro que los que estamos en el rubro ya más o menos la conocemos y es más que todo un reforzamiento lo que vamos a estar haciendo. Un gusto conocerlos y voy a apagar la cámara para no tener problemas con la transmisión. Solo me confirman cuando ya puedan ver la presentación, por favor. Sí, Benet, ya puede verse. Listo, ya se ve. Perfecto. Entonces, la idea de hoy o el objetivo es, bueno, dar a conocer esos acuerdos o esos decretos que se han ido publicando a lo largo de los años, como para que entendamos un poquito el contexto y repasar los aspectos más relevantes de la ley. Como les mencionaba, estoy seguro que ya muchos la han leído, hemos estado en contacto con personas del Instituto Hondureño de Transporte, entonces es solo refrescar y reforzar en esos aspectos relevantes. Para comenzar, entonces, esto empieza ya por 1976, donde se publica la primera ley de transporte con su respectivo reglamento, en los decretos 319 y 200. Desde entonces hasta el 2011, de hecho hasta el 2015 no hubo cambio a esa ley, salvo en 2011 que hubo un decreto que se publicó donde sí se estipulaban ya las tarifas mínimas. Desde entonces, digamos que no hubo mucho cambio. Llegó el 2015, se publicó la nueva ley de transporte que reformó la de 1976. Sin embargo, no estaba aún un reglamento, digamos, que sancionara el incumplimiento del pago mínimo de estas tarifas. De 2015 a 2019 prácticamente solo han habido reformas a diferentes decretos, digamos en el artículo 70, el 24, el 8, el 3, el 10, el 11. Todos han sido reformas nada más. Fue hasta finales de 2019, en octubre, que sí se publicó en el Acuerdo Ejecutivo 528 la nueva forma en cómo calcular y cómo pagar las tarifas de ley para el transporte de carga terrestre. En noviembre se publicó el reglamento de pesos y dimensiones y fue hasta el 2022, es decir, en septiembre del año pasado, que se publicó la reforma al artículo 99 de la nueva ley de transporte, en donde ahora sí ya se incluye la sanción por incumplimiento del pago mínimo de la ley, y por eso es que desde el año pasado hemos sentido un poquito más de presión de parte del instituto en cuanto al pago y regulación en este aspecto del pago de la tarifa mínima. Pero bueno, regresando a la ley, el alcance que tiene es establecer esa función o esa estructura, administrativa y funcional, que ahora, digamos, está englobada en el Instituto Hondureño de Transporte. Antes era Sotravia, que miraba todas estas cosas. Entonces ya la ley establece la creación de ese instituto y, asimismo, también ese instituto es el que va a regular las condiciones y los requisitos establecidos
para que se cumplan tanto para el transporte de personas como el de carga. Antes de entrar un poquito de materia, solo el repaso de algunos términos que aparecen en la ley. Por ejemplo, el concesionario es una persona natural o jurídica a la que el instituto le entrega una concesión bajo un permiso de explotación, y a las unidades de transporte les entrega certificados de operación para que las pueda explotar comercialmente, siempre bajo los lineamientos de la ley. El Servicio Internacional de Carga y de Personas es el que se da entre un país y otro, y el Servicio Internacional de Carga en Tránsitos es solo el que hace el tránsito dentro del territorio hondureño. No hace cargas ni descargas en Honduras, digamos. El usuario es aquella persona, igual, natural o jurídica, que contrata o utiliza el servicio público de transporte y por el cual hace un pago conforme a lo que establece la ley. En este caso, si es el de carga, hay una tarifa mínima, digamos. Y la carga especializada es carga que no requiere de ningún manejo especial ni representa alguna amenaza, contrario a lo que es la carga especializada, que sí es un tipo de carga que puede representar ya sea riesgos a la salud, seguridad de las personas, el medio ambiente, dentro de los cuales puede estar derivados de petróleo, productos químicos, productos explosivos, gases, tóxicos, todo aquel producto que representa ese tipo de riesgo. Y también caben dentro de este apartado las cargas con sobredimensión o con sobrepeso, en el aspecto de un peso fuera de lo extraordinario, que también deben de manejarse de forma especializada. Vamos a discutir algunas de las responsabilidades y obligaciones tanto del instituto como de los usuarios, como del concesionario del transporte. Dentro de las responsabilidades del instituto se encuentra el regular y velar el cumplimiento de la ley y su reglamento. Y tanto el imponer sanciones como el velar que este reglamento se cumpla lo hace la Inspectoría General de Transporte Terrestre, que también está contemplada dentro de la ley. Asimismo, la ley indica que no va a otorgar certificado de operación a cabezales con antigüedad mayor a 25 años o hasta 5 años más, es decir, 30 años, si se soporta la repotencia o el repotenciamiento de la unidad. También, bueno, en este apartado sí hago el comentario, porque en capacitaciones anteriores me hicieron la pregunta. La ley no habla nada de remolques. La ley solo especifica que no va a entregar permisos o certificados de operación a buses, volquetas, taxis, mototaxis o cabezales. No habla nada de remolques. Y de hecho doy fe de que hay remolques años 1980 que tienen su respectivo certificado de operación. Entonces, por ese lado no debería haber algún problema. El instituto también tiene la responsabilidad de velar por o regular el cabotaje y el abordaje. Igual aquí hago la observación de que hay que tener mucho cuidado cuando hacemos importaciones con unidades con placas extranjeras para que el destino final aparezca en los documentos de transporte, porque ya se nos ha dado casos que, digamos, el transporte con placas extranjeras iba a un punto A, pero en los documentos aparecía un punto B. Entonces, un inspector del instituto detiene la unidad y al verificar los documentos no coinciden el destino con lo que aparece en documentos, entonces asume de que se está realizando un cabotaje. Entonces proceden a hacer la multa, que es bastante elevada. Entonces sí hay que tener ese cuidado. También el instituto es responsable de implementar las básculas, sean fijas o móviles, y hacer el control de pesos y dimensiones. Asimismo, fijar la tarifa mínima de transporte de carga en este caso, sin que sea una restricción para negociar tarifas o valores superiores al establecido en la ley. Ahora, en cuanto a las responsabilidades del usuario, lo que la ley establece es que el seguro de carga es obligatorio y que debe de contratarse por parte del propietario de la carga o quien contrate, digamos, legalmente en nombre de este, y asumiendo todos los riesgos.
También, en caso de que use vehículos privados o propios para el transporte de carga, tiene que gestionar un permiso otorgado siempre por el instituto para el transporte de carga privado, el cual le va a permitir transportar desde sus puntos de cosecha o de producción hasta los puntos de donde se procesa o se distribuye ese producto final. Y en el caso de los retornos, no podría o transportar carga de terceros o tratar de sacar un lucro de ese retorno. Se debe limitar al transporte de los insumos o artículos siempre afines a la actividad de la empresa. Y quedan exentos de este permiso los vehículos con capacidad inferior a 3 toneladas o no mayor a 3, exceptuando aquellos que transporten sustancias peligrosas. Y también la ley establece de que las empresas con un giro comercial diferente al de transporte no pueden sustituir el transporte público creando o utilizando otras empresas del mismo grupo, por ejemplo, para que éstas cubran el 100% de la necesidad de transporte. Es decir, si hay una empresa dentro del grupo que maneja el transporte, no debería ser mayor al 30%, salvo que se haya venido haciendo desde hace mucho tiempo atrás, que para eso van a tener que acreditar que siempre han utilizado los medios propios para el transporte privado. En el artículo 71 igual se disponen otras responsabilidades. De las más importantes que podemos resaltar es declarar la carga que transportan, respetar las disposiciones administrativas para la prestación del servicio, denunciar las anomalías que se puedan presentar en el servicio ante las autoridades, pagar la tarifa fijada por el uso del servicio y respetar la integridad física y moral de otros usuarios y de los motoristas o pilotos. Ahora, la responsabilidad del transporte o concesionario, en primera instancia está que no va a poder presentar el servicio de transporte si no cuenta con la autorización o con la concesión. Aquí sí les animo a que cada vez que hagan esa contratación puedan validar con el transporte que cuenta con dicho certificado o permiso de explotación vigente para no tener problemas en carretera, ya que en algún retén donde algún inspector lo detenga, si no cuenta con estos certificados o permisos, van a tener que retener la unidad y se va a generar un atraso en la llegada de la mercancía. También es responsabilidad del transportista asegurar sus unidades de transporte contra daños a terceros en caso de que surgiera algún accidente. Y si en un caso el siniestro es responsabilidad del transporte, porque así lo ha determinado la autoridad competente, entonces el transporte deberá reparar el daño causado al dueño y sería hasta el límite del valor de recobro del seguro o pagar el deducible pagado a la compañía de seguro, porque el seguro de carga, recordemos que es responsabilidad del usuario. Y también el transportista tiene que presentar o siempre portar el certificado de operaciones en sus unidades, que es una especie de carnetito azul que tiene ya incorporado un chip. Entonces todos los motoristas deberían de portar este certificado de la unidad que está conduciendo. Asimismo, el transportista tiene que cumplir con todas las condiciones establecidas en los permisos de operación y certificados de operación. Tiene que mantener sus pólizas de seguro al día, cancelar los derechos de emisión de los permisos al instituto cada vez que renueve o cada vez que haga incrementos de unidades. Tiene que instalar GPS, cámaras y botón de pánico o cualquier otro accesorio que sea necesario para garantizar la seguridad de los usuarios y respetar a los pilotos los derechos laborales garantizados en la ley vigente sobre la materia, en este aspecto de materia laboral. Luego pasamos a infracciones y sanciones. Vamos a empezar con las infracciones muy graves que aparecen en la ley. Por ejemplo, entre las muy graves está el ofrecer o prestar el servicio sin haber tenido la concesión por parte del instituto. Como les mencioné anteriormente, esto conlleva una multa y decomiso de la unidad. Prestar el servicio con documentos falsos o adulterados, ofrecer dádivas a funcionarios, sea para obtener un beneficio lícito o ilícito, permitir al concesionario que los pilotos transporten carga o laboren bajo los efectos de bebidas embriagantes o sustancias estupefacientes.
incumplir con las condiciones que se expresan en los permisos de explotación y certificados de operación, transportar carga que exceda el límite legal de peso o de dimensiones, o adulterar el peso consignado, o realizar cabotaje con unidades con placas internacionales. Dentro de las infracciones graves están ofrecer servicio con la concesión ya vencida, que no esté vigente, utilizar unidades para fines distintos a los establecidos en el permiso de explotación o certificado de operación, incumplir las obligaciones contenidas en los artículos 71, 72 y 73, esto es para las responsabilidades que estuvimos viendo anteriormente, o no portar dentro de la unidad el certificado de operación original. Y dentro de las infracciones leves tenemos que en general es incurrir en una conducta que implique un obstáculo para la aplicación de la ley, incumplimiento de las condiciones generales del permiso de explotación o certificado de operación, y no portar en la unidad correspondiente el número visible para hacer denuncias telefónicas, digamos. Eso es lo que la ley establece como dentro de las más representativas, las faltas leves. En cuanto a las sanciones, de primera mano es algo bastante sencillo, dependiendo de la reincidencia y la gravedad, hay una multa. Por ejemplo, en la primera reincidencia va desde los 600 a los 2.000 según el caso, segunda reincidencia de 800 a 2.500. En el caso de la tercera, va desde 1.000 hasta 3.500. En los casos más severos va a haber decomiso de la unidad hasta haber pagado la multa. Pero hay otras infracciones y sanciones más severas. Como les mencionaba anteriormente, el brindar el servicio sin tener la respectiva concesión representa una multa de 11.000 lempiras, el decomiso de la unidad por 6 meses, y el instituto se reserva el derecho a poder entablar una acción penal. La segunda es el transporte de carga con sobrepeso o con sobredimensión. Aquí va desde los 33 hasta los 54.000 lempiras, dependiendo de la reincidencia. Y no van a permitir que la unidad continúe hasta ajustar el peso o la sobredimensión, donde sea que lo hayan detenido. Realizar cargas, o el cabotaje, mejor dicho, el realizar cargas con placas extranjeras, va desde 3 hasta 5 salarios mínimos, dependiendo de nuevo de la reincidencia, y el decomiso de la unidad hasta el pago de la multa. Y en el caso del incumplimiento del pago de tarifa mínima, va en 4 salarios mínimos la primera vez, y en una segunda o en una reincidencia la multa se duplica a 8 salarios mínimos más el pago de la diferencia que hay entre la tarifa y lo pagado, el transporte o al usuario. Aquí hay una pequeña publicación del instituto donde aparecen las faltas muy graves, la primera vez, la segunda vez, la tercera vez, y en el caso más severo de prestar el servicio sin la concesión aparecen los 11.000 lempiras, y en el transporte sobredimensionado aquí están las sanciones que aplicarían de 33.000 o 54.000 lempiras. Esta es una publicación, perdón, que hizo el instituto. Igual, si ustedes gustarían tenerlo, pues con gusto se las hacemos llegar. En cuanto a la tarifa mínima, creo que ya la mayoría tenemos alguna especie de resumen donde está estipulado según la distancia, si está dentro del casco urbano de Tegucigalpa o en otra ciudad, o si sobrepasa los 90 kilómetros, pues ya es un valor variable que va junto con un porcentaje adicional en cuanto a si el concesionario coloca o no coloca el remolque, y en base a la cantidad de ejes que este remolque tenga. Asimismo, en la ley se establece cuántas horas para carga y descarga hay según sea la ruta, y una estadía de $100 en caso que se excedan esos tiempos. Los remolques, como les mencionaba, está el S1, 2 o 3, que es 1, 2 o 3 ejes, y en base a esa cantidad de ejes se realiza el incremento porcentual a la tarifa. Hay exclusiones, porque la tarifa realmente solo aplica para equipo articulado, es decir, los camiones de 2 ejes, de 3 ejes o de 4 no aplican a esta tarifa, ni aún tengan un remolque en la parte trasera. También otras consideraciones son que el peaje no está incluido en la tarifa, es un valor adicional. El retorno de la carga del usuario puede ser negociado por quien contrate el servicio.
y la tarifa mínima se debe pagar a quien realiza el servicio independientemente de si hay o no un intermediario. Y de nuevo aquí tenemos una publicación del instituto donde aparece resumida el pago de la ley, cuál es el porcentaje de incremento en caso que se use un semirremolque y cuáles son las consecuencias del no pago de la tarifa mínima. Este sería un ejemplo. Por ejemplo, la ruta Tegucigalpa, de San Pedro Sula a Tegucigalpa tiene 256 kilómetros. Si en este ejemplo consideramos de que se está utilizando un cabezal más un semirremolque de 2 ejes, o un furgón o un chasis, entonces el pago incrementa un 20%, dejando la tarifa por kilómetro en 1,488. Si multiplicamos eso por 256, nos daría 380.93 de ida, que al final se tiene que hacer ida y vuelta, entonces hay que multiplicarlo por 2. Y en este otro ejemplo es una tarifa con una ruta más corta de Puerto Cortés a San Pedro. Sabemos que la ruta, o en este ejercicio, por ejemplo, si solo fuera cabezales, tendríamos que pagar $230. Y si fuera con uso de un semirremolque con 2 ejes, es decir, un chasis con 2 ejes, por ejemplo, tendría que subir un 20%, que serían $276. Luego tenemos los de pesos y dimensiones. Antes de ver este detallito, esta tabla es la que aparece en el acuerdo que se publicó en 2019, si no me equivoco, donde aparece cuánto es el peso máximo por eje dependiendo del tipo de unidad en la que se transporte la carga, y asimismo las diferentes dimensiones. Este sí es otra publicación que hizo el instituto para tener mejor referencia a cuál es el tipo de unidad. Por ejemplo, en el grupo 1, la primera imagen es el C2, que es el camión de 2 ejes, el segundo es el camión de 3 ejes, y el tercero es un tractocamión de 2 ejes con un semirremolque de 1, que sería el T2S1. Aparece cuánto es el peso máximo por eje y el peso total permitido por cada tipo de unidad. El peso total es el peso de la carga más el peso del vehículo con el combustible, el aceite y el motorista incluido. Y en este cuadrito también aparecen las multas por sobrepeso. En el caso del grupo 1 es 33.000 en la primera incidencia y en la tercera ya se convierte en 55.000. En el grupo 3 tenemos los casos más, digamos, que más podemos ver en nuestro medio, que es el tractocamión de 3 ejes, que sería la tercera figura, y la quinta, que sería el tractocamión de siempre 3 ejes con un semirremolque de 3 ejes. La diferencia entre uno y otro es de 4.000 toneladas, pasando de 37.000 a 41.000 toneladas de peso máximo, pero siempre es importante tener en cuenta la distribución de la carga para no caer en desbalance en los diferentes ejes. Y ahí aparecen también las multas que aplicarían, empezando en los 45.000 lempiras. Igual en la parte inferior pueden ver que esto estaba calculado en base al salario mínimo de cuando estaba en 10.200 lempiras, ahorita ya está un poco más elevado para este año, entonces ya las multas son ligeramente más altas. Esta es otra ilustración que aparece en el acuerdo. Aquí se ve un poquito más claro para un camión de 2 ejes, el C2, cuánto es el peso máximo en el eje delantero y en el eje trasero. Al final, la suma de estos dos es el peso máximo que puede transportar el camión. En este caso es de 15.000 kilos o 15 toneladas. Y usualmente, por eso en el rubro se maneja que el camión de 2 ejes, el peso máximo a transportar va entre 9 a 10 toneladas, o 9.5 suele ser, porque el peso del camión en sí anda entre 5 y 6 toneladas, el camión vacío. Por eso para la carga se deja en 9.5 toneladas. Y este es para el caso de un tractocamión de 3 ejes y un semirremolque de 2. El peso total sería en 37.000 kilos. Haciendo algunos, digamos, ejemplos acá, consideramos primero que el peso bruto es la carga. El peso tara es el vehículo vacío y al final, al sumar las dos, tenemos el peso total del vehículo cargado, que es el que tenemos que comparar contra el peso límite. Entonces, si al peso límite le restamos el peso del vehículo, eso nos va a dar la capacidad útil de carga. Haciendo un
uno de los ejemplos que más me han consultado, digamos, en el caso del T3S2, si suponemos que estamos movilizando un chasis de 20 pies, que es de 2 ejes, vamos a tener siempre un límite de 37 toneladas como peso total. Sin embargo, el vehículo, solo el chasis y el cabezal y el contenedor, pesan 14 toneladas por diferencia. Entonces obtenemos que el peso útil de carga es de 23 toneladas. Sin embargo, si agarramos otra unidad, siempre dentro de esa misma categoría T3S2, solo que en este caso ya es un furgón de 48 pies o de 53 pies, el peso del vehículo ya se eleva porque es un vehículo más grande. Entonces, estamos hablando de un peso de 16 toneladas, lo que nos dejaría un peso útil de carga de 21 toneladas. Entonces, es la misma categoría de 3S2, pero con dos vehículos diferentes. Entonces, entre más liviano el vehículo, mayor va a ser la capacidad de carga. Y algunas últimas consideraciones es que la ley establece una variación de un 5% por eje, es decir, no es tan rígida en ese aspecto, pero sí el margen tampoco es muy amplio. Y aún que se cargue dentro del límite, es decir, que en ese ejemplo anterior era 37 toneladas de límite, aunque estemos dentro de ese límite, si hay un desbalance o hay una mala distribución de la carga dentro de la unidad de transporte, podríamos aplicar una multa. Entonces ese es el cuidado especial que hay que tener, sobre todo cuando hay diferentes densidades en la carga o diferentes pesos en la carga transportada para tratar de hacer una distribución uniforme. Con esto yo finalizo y dejo el espacio abierto por si alguno tiene alguna consulta para poderla evacuar, que con gusto la podemos atender ahorita. Hola, ¿qué tal? Sí, yo tenía pregunta, pero creo que ya está contestada ahí. Que era si la distribución de los ejes, si un eje compensaba el peso en otro eje, siempre habría multa, o aunque la carga no estuviera bajo, toda la carga no fuera para caso de multa, siempre aplicaba porque un eje pesara más que otro, que estuviera Sí, balanceado en todo el vehículo. exactamente. Si un eje sobrepasa el límite máximo, ya entra en sobrepeso y en multa. Muy importante tener en cuenta que usualmente los equipos, por ejemplo, los furgones o los chasis, tienen un eje corredizo. Entonces eso se puede correr como para lograr hacer ese balance, sin necesidad de hacer descarga de toda la carga. Muchas gracias, Ronnie, por su consulta. ¿Alguien más que quisiera participar? ¿Alguna duda sobre la presentación? Sí, buenas tardes. Tengo una consulta. Cuando existe una carga internacional con un bill of lading que lee destino final, por decirlo así, Tegucigalpa, pero esa carga internacional, vamos a suponer que viene desde Puerto Cortés y ocupa hacer algunas descargas en San Pedro Sula para luego llegar a su destino final, Tegucigalpa, ¿eso podría llamarse cabotaje? En el trayecto de San Pedro Sula a Tegucigalpa, si lo hace una unidad con placas extranjeras, puede ser considerado como cabotaje. En ese caso, lo que se sugiere es que se genere una remisión de documentos diferentes, pero ya se haga con una unidad con placa nacional. Y lo que algunas personas han hecho es que ponen el destino más lejano, pero cualquier inspector que sea bien acucioso puede notar que el marchamo ya va abierto, entonces, o ya va roto. Entonces ahí podría entrar algún tipo de sospecha. Pero eso ya es, como dicen, es rifársela. Entonces, lo ideal es mejor hacer la descarga en un punto o hacer todo el trayecto con una unidad con placa nacional y ahí ya no va a haber problema. Muchas gracias, Jessica. ¿Alguien más que quisiera compartirnos alguna consulta?
De igual forma, quiero comentarles que al final de la capacitación enviaremos a sus correos una evaluación para que puedan ayudarnos evaluando, ¿verdad?, esta capacitación. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Yo sí tengo, bueno, una duda aquí que tiene un compañero, pero tiene problemas con él. Es que la unidad de medida son toneladas métricas o toneladas cortas. Bueno, en realidad la unidad de medida que utiliza de referencia al instituto son los kilogramos. Nosotros que para efectos de redondeo utilizamos la tonelada métrica, pero la medida exacta es kilogramo. Ah, ok, gracias. Y otra pregunta que tenía yo es, estas tarifas vi que para el T3, S3 ya tiene que es el 20% arriba para cuando es propio del transportista, cabezal y el remolque. ¿Esta ya está aprobada? Porque estaba anteriormente era el 20%, o sea, que era lo que usted decía, del 1, creo que en el ejemplo igual lo pusieron así, de 1.24 a 1.488. Pero en la tablita que aparecía decía el 30%. Permítame. Si es un vehículo con el remolque de 2 ejes, sería un 20%. El T3, S3 sería un 30%. El 30%. Eso, Sí. y esa ya está aprobada. Sí, es. Le podemos compartir el decreto si gusta. Sí, por favor. Gracias. Con gusto se lo compartimos. Muchas gracias, Cintia. Estaremos compartiendo la información para que ustedes la tengan ahí de primera mano. Igual quedamos siempre a la orden en cualquier consulta que ustedes tengan posterior, ¿verdad? Al momento de revisarlo. Creo que ahí sí. Sí. Sí, es que esa parte yo tenía entendido que sí se había hecho la solicitud, pero no sabía si ya había sido, o sea, no sé si ya apareció en la Gaceta donde ya está aprobada esta, o si Sí, todavía sí. solo estaba como la solicitud. Sí, no. Al terminar, con gusto le compartimos. Gracias. Bueno, eso es de todo de nuestra parte. Les agradecemos muchísimo la atención y pues la asistencia también. Como les comentaba, van a recibir un correo, ¿verdad? Para que puedan hacer la evaluación a esta capacitación. Y pues les estaremos comentando cuando nuevamente hagamos otras capacitaciones de interés. Muchas gracias. Muchas gracias. Tengan un buen día. Gracias. Buenos días. Feliz día. Feliz tarde para todos. Gracias. Muchas gracias.